última de las sesiones, pues tiene sentido recapitular sobre algunas de las cuestiones que se han venido abordando en estos 2 días sobre el papel del Tribunal Constitucional en todos los terrenos. Hemos organizado estas jornadas en torno, yo creo que se puede ver fácilmente, a tres grandes pilares, ¿no? La labor del Tribunal Constitucional en relación con los derechos fundamentales, que también, por otro lado, implica su relación con el Poder Judicial. Por otro lado, el control de constitucionalidad, que de alguna manera implica su relación con el Poder Legislativo, y son sesiones que todas ellas aparecen en el programa, y, por supuesto, la cuestión del Estado autonómico, que aunque tuvo ayer su mesa redonda específica, pues de alguna manera ha estado presente en todas y cada una de las sesiones. Muy bien, pues en esta última sesión van a aparecer esas cuestiones y algunas otras con esa perspectiva de pasado, presente y futuro, ¿no? Porque en el pasado se abordará en relación con un tema que ese sí que no ha salido en las jornadas, que es nuestro precedente más inmediato, como es el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, y seguramente vamos a poder comprobar cuántos paralelismos hay, también diferencias, pero cuántos paralelismos hay en muchos de los problemas que hoy nos parecen tan sumamente actuales y que, sin embargo, pues son repetición o por lo menos en alguna medida de otros del pasado. Y luego pues se va a abordar el Tribunal Constitucional desde la perspectiva de su percepción social, con unas propuestas también de futuro, así como propuestas concretas, en el caso de la profesora Elena Rebato, sobre la composición y la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, y por último propuestas en cuanto al amparo, ¿no?, en cuanto a la tutela de los derechos y qué tipo de reformas se pueden llevar a cabo. Por razón de que el profesor Enrique Belda, que es quien está a mi lado, no puede permanecer toda la sesión, él va a intervenir en primer lugar. De esta manera, y para luego no extenderme ya en más presentaciones, el orden de la mesa redonda será el siguiente. En primer lugar, el profesor Enrique Belda Pérez Pedrero, profesor titular de Derecho Constitucional de esta universidad, pero en el campus de Ciudad Real, quien también pues ha sido anteriormente, durante muchos años, consejero de nuestro Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, diputado en el Congreso de los Diputados, y pues ha llevado a cabo diversas labores en el ámbito de distintos cargos de representación institucional, pero también, como es evidente, como profesor titular, pues autor de muy numerosas publicaciones en el ámbito del derecho constitucional. Él va a hablar, creo que algo así como la percepción social del Tribunal Constitucional, de alguna propuesta en ese sentido. Y luego ya, en un orden donde ponemos primero el pasado y luego el futuro, pues intervendrá en segundo lugar Francisco Javier Díaz Majano, que es investigador en el área de Historia del Derecho y que nos va a pues aportar alguna reflexión sobre ese Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, y tal vez comparándolo con nuestro tribunal actual. A continuación, la codirectora María Elena Rebato Peño, que no necesito presentar, yo creo, siendo como es profesora titular del área de Derecho Constitucional en este mismo campus de Toledo, que va a hablar de esa propuesta en cuanto a la composición del Tribunal Constitucional, y creo que se va a centrar en alguna propuesta sobre la cuestión del género, ¿no?, de la composición hombres-mujeres del tribunal, y a ver qué es lo que nos aporta al respecto. Y por último intervendrá la profesora Adriana Travevals, a quien también todos conocéis porque también es profesora de este campus de Toledo, con esa propuesta, como he dicho antes, vinculada al amparo, a la tutela de los derechos, amparo constitucional, pero también amparo ordinario, y algo, supongo, que también nos va a sugerir o va a sugerir al legislador, en su caso, o al constituyente, en cuanto a las posibilidades de reforma. De esta manera, pues aunamos, como digo, esa mirada al pasado, al presente, al futuro, y recapitulamos en alguna medida sobre todos y cada uno de los temas. Yo les doy, y lo hago públicamente porque lo voy a controlar, la pauta de 15 minutos, siempre con una mínima flexibilidad, 15 minutos cada una de las intervenciones, dado que esta mesa tiene una más que las de ayer. Ayer habíamos dicho 20 minutos. La idea es que el total de las sesiones pues no estén mucho más allá de 1 hora, para que luego
como ya hemos dicho, como mesa redonda, podáis intervenir primero cualquiera de vosotros planteando preguntas, inquietudes o cualquier tipo de opinión, y una última ronda donde cada uno de ellos conteste las preguntas que se hayan formulado o aporte una última reflexión. Así que nada más, doy la palabra en primer lugar al profesor Enrique Belda Pérez Pedrero. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por asistir esta mañana. Gracias también a, iba a decir compañero, pero en realidad es casi maestro de la asignatura, director del grupo académico que se desarrolla en esta universidad, director de las jornadas, Francisco Javier Díaz Reborio. De él tenemos todos ya desde hace bastantes años, desde el 2004, una referencia en esta universidad, y le seguimos en todos los aspectos, docentes, investigadores, y además siempre obtenemos su ayuda y su socorro. Es el que está ejerciendo como un auténtico maestro para toda la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de Derecho Constitucional. Encantado también de estar con el resto de mis compañeros. Comienzo por la codirectora, la doctora Elena Rebato. Le agradezco mucho la invitación a estas jornadas, y también a mis compañeros, el profesor Díaz y la profesora Pals. Bien, les voy a concretar lo que les quiero decir. Les quiero transmitir la idea base de mi intervención, es que el Tribunal Constitucional Español realiza una actuación adecuada a sus funciones, y creo que debe ser acreedor de un reconocimiento o legitimidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Hay instituciones que son más queridas, más reconocidas, más apreciadas por aquellos que reciben el ejercicio de sus competencias, por la ciudadanía. Para saber si esto es cierto o no, deberíamos de acudir a las encuestas sociológicas que se realizan periódicamente sobre los órganos constitucionales del Estado y sobre los órganos legales. Nuestros compañeros de Ciencia, Política y Sociología, a través de encuestas, la más conocida es la del Centro de Investigaciones Sociológicas, hacen periódicamente preguntas a toda la población para saber el grado de satisfacción con sus instituciones constitucionales. El Tribunal Constitucional, salvo en una o dos ocasiones en los años 80, no ha sido objeto de pregunta directa acerca del reconocimiento que teníamos los ciudadanos y las ciudadanas sobre su ámbito de actuación en nuestro Estado constitucional. Y tan solo ha surgido su apreciación, su conocimiento, a través de preguntas indirectas. Les pongo el ejemplo. Igual que les dicen, ¿está usted de acuerdo con cómo está actuando el Gobierno? Nadie le pregunta, ¿está usted de acuerdo cómo está actuando el Tribunal Constitucional? Tan solo, de manera indeterminada, cuando se le pregunta a uno de los encuestados, ¿qué opina usted de otros órganos constitucionales que puedan estar actuando, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional? Bueno, pues dan una valoración, una opinión, y casi siempre está basada en la desinformación, porque una cosa es que las encuestas están basadas en ciencia y habitualmente aciertan, puedan percibir el estado de opinión sobre instituciones cercanas al ciudadano, porque las va a conformar Congreso de los Diputados, Senado, ayuntamientos o el propio Gobierno, que sea de forma indeterminada, y otra cosa es que sea capaz de determinar la competencia del que está siendo encuestado acerca de la verdadera naturaleza del Tribunal Constitucional. Por tanto, cuando ha habido que apreciar esa querencia social, esa legitimación, que es más bien de índole no científico, porque es evidente que el Tribunal Constitucional tiene una absoluta legitimidad legal racional en base a su mención constitucional en el título 9 de la Constitución. Cuando estamos hablando de este tipo de reconocimiento, hay que mirar otros datos, y esos datos suelen ser la evaluación a lo largo de estas décadas sobre su comportamiento en conflicto con otros órganos
constitucionales y también cuando ha sido objeto de atención pública por la controversia de sus decisiones. Ha habido una serie de hitos fundamentales a lo largo de estos 40 años y yo me referiría entre ellos a 3 como los más destacados. En primer lugar, en los años 80, con ocasión de las sentencias sobre el uso del decreto ley para la expropiación de la empresa Rumasa, el caso Rumasa 1, medios de comunicación y también agentes jurídicos y políticos pusieron en entredicho la composición y naturaleza del Tribunal Constitucional para venir a decir que el sesgo político que según ellos tenía en su nombramiento había conducido derechamente a una decisión favorable a las tesis del gobierno, es decir, a la expropiación de esa empresa Rumasa. Para ello se basaban única y exclusivamente en que el origen, la formación del Tribunal Constitucional está presente primeramente el Congreso de los Diputados y el Senado, por lo cual se sugería que era una mayoría afín al poder, y en segundo lugar el Gobierno. Bueno, esto se cae por sí mismo porque el tribunal había sido en ese momento objeto de nombramiento de fuerzas que no correspondían con el gobierno de ese momento. Y luego hay otro argumento inapelable, y es que todos los órganos, sean cuales fueren estos, tienen una mácula, un pecado original por el cual alguien los tiene que elegir. Si pudiéramos echar una planta para que criara magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, o los pudiéramos bajar de un planeta en una nave espacial, pues tendríamos personas puras de toda incidencia. Esto no es así en democracia. Hay una suerte de equilibrio de poderes por los cuales órganos como el Congreso y el Senado, es decir, todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, a través de la representación popular, llegamos a la determinación de escoger una serie de personas. Y además, el Tribunal Constitucional tiene la suficiente garantía de independencia simplemente por el perfil de sus miembros y no digamos por el proceso de renovación trienal y por la extracción política distinta en distintos momentos de esos 9 años de vigencia del mandato de cada magistrado, que le hacen permanecer fuera de esta disputa política. Este sistema es un sistema, como saben ustedes, que tiene cierta influencia de Alemania e Italia, pero en el tema de la formación fundamentalmente del artículo 56 de la Constitución francesa de 1958, de 12 tienen 9 magistrados, pero que también hacen esta distribución por tercios. 3 los designa el presidente de la República, 3 el presidente de la Asamblea Nacional y 3 el del Senado, lógicamente correspondiente con los miembros de esa asamblea. En todos sitios hay que sacar de algún lado a los magistrados, y esa especie de pecado original que tienen por haber sido fruto de origen del Parlamento se diluye, entre otras cosas porque también en el Parlamento hay unos apoyos que son apalabrados por los distintos partidos y no se corresponden con las mayorías. El segundo momento histórico en el que el Tribunal Constitucional fue cuestionado no fue tanto por el pueblo como por personas pertenecientes al Poder Judicial y a los ámbitos jurídicos, y fue hacia final del siglo XX, principios de este siglo, cuando entró en conflicto con el Tribunal Supremo en alguna de las resoluciones que afectaban a derechos fundamentales y que el alto tribunal, el Tribunal Supremo, entendió que constituían una revisión de lo que había establecido. Aquí lo que hubo se trasladó a la opinión pública la sensación de que una serie de personas, las del Tribunal Supremo, dotadas de magistratura y con una carrera profesional reglada, eran poco menos que contrariadas por agentes designados por los partidos políticos. Esta visión sesgada no se mantuvo mucho en el tiempo porque la propia conformación del tribunal nuevamente tenía personajes ilustres del mundo del derecho de todas las extracciones y con todas las supuestas sensibilidades políticas que luego no se manifiestan en las sentencias, y aquello afortunadamente se fue diluyendo en el tiempo. Sin duda alguna, el tercero de los hechos históricos que más han influido en la visión ciudadana sobre el Tribunal Constitucional ha sido
con ocasión de la evaluación del Estatuto de Cataluña, que se elabora durante el año 2006 y que concluye en una sentencia en el año 2010, declarando inconstitucional buena parte de los preceptos que afectaban a no solo asuntos competenciales, sino aspectos mollares, medulares, como son la soberanía o la idea de nación. Aquí se produjo también inexplicablemente por parte de un sector jurídico y de la doctrina científica una crítica, no al hecho de que el propio tribunal manifestara la inconstitucionalidad clara, evidente, palmaria, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, su reforma, causaba al ordenamiento jurídico constitucional, sino que la crítica era basada, se dirigía a aquellos recurrentes, aquellas personas legitimadas para hacerlo, en este caso un grupo parlamentario, aparte de otros recursos que concurrieron, por llamar la atención del tribunal sobre esa inconstitucionalidad. El planteamiento era decir, bueno, como es claro y evidente que vamos a reformar el Estatuto de Cataluña en un sentido que no es favorable a la Constitución, haga todo el mundo el favor de no pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie, porque si hacen eso van a politizar al Tribunal Constitucional. Bueno, esta idea se ha expresado en multitud de foros a lo largo de estos años, pero que yo sepa, nadie se ha atrevido a desarrollarla de forma coherente en algún escrito, porque claro, supondría algo así como decir, vamos a justificar una inconstitucionalidad de una norma, nada menos que de un estatuto de autonomía, conveniando entre nosotros que para pretendidamente obtener la paz social, yo lo dudo mucho, en una comunidad autónoma, vamos a dar por bueno que se produzca de forma crónica una dinamitación del orden constitucional. Bueno, ha generado, sin duda alguna, eso sí es cierto, en el ámbito nacionalista de la Comunidad Autónoma de Cataluña, una especie de visión del Tribunal Constitucional como órgano de parte, porque para ellos es parte el Estado, cuando ellos son también parte del Estado, pero, en fin, esta crítica respecto al Tribunal Constitucional no es excesivamente preocupante porque esa misma cualidad sectaria partidista se la atribuyen también a todos y cada uno de los órganos constitucionales del Estado español, la Corona, el Gobierno, los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y hasta el resto de ayuntamientos que no son de su ámbito, que no solo consideran que son partidistas, sino directamente, estos días lo estamos viendo, los acusan de franquistas. Por tanto, el Tribunal Constitucional está cumpliendo sus funciones, tiene el reconocimiento social que puede tener porque al común de la población no recibe, como en el caso de los jueces y magistrados de la justicia ordinaria, siempre directamente sus decisiones, y tan solo en casos clave o en casos de amparo hila la intervención del Tribunal Constitucional con la protección directa y la garantía de sus intereses. Por tanto, yo creo que en estos 40 años el perfil orgánico se ha correspondido con una lógica de trabajo, ha cumplido correctamente sus competencias, la composición puede evidentemente mejorar, pero no hay ningún sesgo que no pueda sufrir cualquier otro órgano que designa personas humanas y que por tanto son susceptibles de equivocación. Que además el derecho comparado refrenda esta composición que nosotros estamos obteniendo en este momento, que ha habido algunos intentos de actualización que más o menos han fraguado, como la participación de las comunidades autónomas en aquellos magistrados que elige el Senado a través de un procedimiento interno de índole parlamentaria y que bueno, pues han contribuido a incluir la opinión de las comunidades autónomas a través de la Cámara de Representación Territorial y que seguramente puede haber muchas otras opciones, creo que se van a exponer algunas esta mañana, pero la conclusión que podríamos extraer es que esta bondad genérica que tiene la estructura y este funcionamiento normal difícilmente por las atribuciones y por el planteamiento de las noticias jurídicas a la opinión pública pueden influir
directa o indirectamente en la consideración que tengamos del tribunal. Todos los órganos constitucionales de un país no son objeto de evaluación directa por parte de la opinión pública y de la ciudadanía, porque por la naturaleza de sus competencias y por la especialidad de sus funciones, difícilmente pueden arrojar un resultado de percepción positiva o negativa, como sí lo pueden ofrecer el Ejecutivo o el Legislativo. Me he pasado 5 segundos. Gracias. Perdón, no he saludado que no estaban las colaboradoras del área, María y Bea, que gracias también por vuestras gestiones. Muy bien. Ya estaba ahí, pero se ha ido. Es verdad que aplaudir es gratis, o sea que no hay problema. Por excepción, como el profesor Enrique Velda quizás no se puede quedar sí, bueno, pero para que te pregunten ahora, porque quiero decir que en lugar, aunque las intervenciones vuestras van a ser todas al final, pero si alguien quiere preguntarle específicamente a él sobre lo que ha expuesto, abriríamos un breve turno en este momento. Aquí parece que tenemos el micrófono, María. Aquí hay una pregunta. Muchas gracias por su excelente exposición, me ha aclarado mucho. Sin embargo, yo no conozco en el recelo respecto a la inconstitucionalidad, respecto a lo del Estatuto de la Comunidad de Cataluña. Quisiera preguntarle si me podría un poquito aclarar cómo surge de fondo, no conozco de fondo la situación, pero cómo es que surge esta inconstitucionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional adoptó la situación de Cataluña, fue propuesto por un amparo y decidió la sentencia fue inconstitucional sobre los estatutos que planteaban de nacionalidad, creo, de la comunidad de Cataluña. Sí, la reforma del Instituto Gracias por su pregunta. La reforma del Estatuto de Cataluña, que se opera a mitad de los años 10 de este siglo, genera una norma, genera una norma jurídica muy amplia, en la cual se asemeja más a la estructura de un estatuto de autonomía, a la de una auténtica constitución, con una suerte de órgano que era equivalente a un supuesto tribunal constitucional, con una serie de derechos y deberes, con declaraciones de nacionalidad, con invasiones competenciales palmarias. Entonces, bueno, ese Estatuto de Cataluña es visto en las Cortes Generales y es aprobado por un compromiso político del jefe de gobierno de entonces, del presidente del gobierno, que se comprometió a que lo que saliera del Parlamento de Cataluña iba a ser aprobado por la mayoría en las Cortes Generales. Bueno, hasta aquí normal, pero el orden constitucional es para que todo el mundo lo cumpla, también el Poder Legislativo. Y entonces, esa manifiesta inconstitucionalidad de artículos, algunos de los sujetos legitimados llevaron el asunto al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, a lo largo de los años, llegó a esa conclusión que todos conocemos en la sentencia de 2010, bueno, pues corrigiendo buena parte del edificio jurídico de reforma estatutaria. Ese es el problema jurídico. ¿El problema social cuál es? El problema social es que esto se ha vendido en la Comunidad Autónoma de Cataluña como que el Tribunal Constitucional, órgano del Estado represor, está corrigiendo la voluntad soberana del pueblo de Cataluña. Todo esto, claro, es una cosa absolutamente incomprensible desde un punto de vista jurídico, pero al que no entiende ni una palabra de lo que es el principio de legalidad democrática y está siempre alegando al principio de la mayoría como lo único que vale, pues le resulta un producto que puede comprar.
Y si a esto se le une que a lo largo del tiempo y tras una reforma en mitad de esta década que vivimos, se le han concedido algunas competencias al Tribunal Constitucional para reforzar su ámbito de actuación y decisiones, cuestión también algo discutible por parte de buena parte de la doctrina científica, pues claro, han visto que el Tribunal Constitucional acaba siendo un órgano de reacción inmediata frente a pues cada una de las invectivas políticas que salen contra los derechos de los ciudadanos del Parlamento de Cataluña. Entonces, ha sido visto como la punta de lanza de un supuesto Estado represor. En fin, nosotros desde el punto de vista jurídico lo único que tenemos que hacer es contar las cosas como son y dejar a los actores políticos pues que lean la realidad como quieran. Pero claro, lo que hace esta visión es dinamitar la percepción que cualquier ciudadano y ciudadana ajeno al derecho tiene sobre un órgano que, ya digo, funciona con corrección y con su base legal. Gracias por su pregunta. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del profesor? Sí. ¿Esto ya está? Vale. Bueno, aprovechando con el tema de Cataluña y todo eso, que es lo que más vende ahora, quería regresar unos años atrás con la aplicación del 155 a medias que hizo Rajoy y teniendo en cuenta que el 155 no es una obligación sino una herramienta que puede o no, por lo que tengo entendido, que puede estar equivocado, una herramienta que puede o no ser usada, que hay otras, mi pregunta es ¿en qué caso ya dejaría de depender del gobierno tomar una acción y ya, ¿cómo decirlo?, sería obligatorio del Tribunal Constitucional o de quien fuera, ¿cómo decirlo?, aplicar la ley, sea cual sea la medida, y por el tema de que por la Constitución no puede haber una secesión de una parte del territorio? No, aquí, según el procedimiento... Sí, según el procedimiento del artículo 155 hay una fase de iniciativa donde está el Gobierno y otra de desarrollo donde está una Cámara que es el Senado. La actitud del Tribunal Constitucional en este asunto tiene que ser expectante, es decir, si en próximas aplicaciones del artículo 155 hubiera algún exceso, pero el Tribunal Constitucional no es, aunque ha sido vendido como punta de lanza en la lucha contra no voy a decir el secesionismo, porque la realidad es contra la vulneración de derechos de parte de los catalanes que no pueden verse privados de nacionalidad o de lengua propia, como serían más de 2 millones que no quieren ese proceso. El Tribunal Constitucional tiene una actitud pasiva, vigilante, de control de garantía para cuando la actuación de los resortes del 155 se excediera, a petición de parte poder intervenir. Gracias. Bien, seguimos entonces con el desarrollo de la mesa redonda. Tiene la palabra el profesor de Historia del Derecho, Francisco Javier Díaz Majano. Bueno, pues, ¿está encendido esto? Sí. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos, tanto al director y moderador de la mesa, como a la codirectora de estas jornadas, en las que yo empecé participando siendo alumno, porque llevan celebrándose muchos años. Entonces ya desde primero de Derecho pues tuve la suerte de asistir y siempre han resultado de gran interés. Y se me ha pedido que haga una breve explicación del Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual es mucho decir para el poco tiempo del que disponemos, con lo cual voy a intentar hacer un perfil general y amplio tanto del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República como de su labor, muy rápidamente, y centrándome en la cuestión que también se suscitó en los años 30 y que tiene bastantes paralelismos con la situación actual,
bueno, la cuestión de la República Catalana que se proclamó en 1934, o el Estado catalán. Para el Tribunal de Garantías hay obras ya de referencia, como puede ser la de Barsols, que analiza toda la jurisprudencia. También hizo, además, una comparación con el Tribunal Constitucional actual, Rubio Llorente, que fue uno de los redactores del anteproyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, y que no obstante es un artículo de los años 80, con lo cual cuando uno lo lee se da cuenta de que la situación ha cambiado bastante desde los años 80 hasta ahora. Y bueno, hay otras obras, pero puede interesar desde el punto de vista constitucional bastante una tesis reciente de Álvarez Bertrán, que habla precisamente del Tribunal de Garantías como órgano de tutela de los derechos fundamentales. Se publicó la tesis en 2017, con lo cual es bastante reciente. Y también solo de forma reciente los historiadores del derecho se han ocupado del estudio de este organismo por parte de algunos compañeros, sobre todo de la Universidad de Sevilla. Por poner simplemente un contexto muy amplio, porque no es posible ahora detenernos en el tema de la proclamación, de la República, etcétera, etcétera, había a lo largo del siglo XIX una notable influencia del constitucionalismo francés, hasta el punto de que no se desarrolla como tal una ciencia del derecho constitucional, y hay más bien un concepto material de constitución y un rechazo al positivismo jurídico. Esto en la Segunda República empieza a cambiar porque hay una gran influencia en la doctrina extranjera, tanto de la Constitución de México de 1917, la de Weimar de 1919, la de Austria de 1920, como de ciertas doctrinas también del marxismo. Pues todos estos ingredientes van a influir en la Constitución del 31 y también en la configuración del Tribunal de Garantías. Y también va a tener mucha importancia el krausismo y esa junta de ampliación de estudios que permitía a los juristas pues viajar y hacer estancias, sobre todo en Alemania, de donde van a coger también bastantes ideas. Hay antecedentes históricos y se señalan en los debates constituyentes del 31 en el derecho aragonés, y se habla de la figura del Justicia de Aragón. El derecho aragonés precisamente va a ser utilizado también para criticar luego al propio Tribunal de Garantías, y hay reticencias a la hora de implantar este tribunal, porque era ajeno a la tradición histórica del derecho español. No se conocía, y de hecho vamos a ver cómo se llega a calificar de tinglado austríaco, porque lógicamente se basa sobre todo en la Constitución austríaca de 1920 y en la doctrina de Kelsen. A lo largo del texto constitucional no vamos a hablar del debate constituyente porque sería imposible, hay muchas remisiones al Tribunal de Garantías para numerosas cuestiones. La regulación como tal del Tribunal de Garantías es el título 9, Garantías y reformas de la Constitución. El artículo 121 señala que se establece el Tribunal de Garantías con competencia en toda la República y que tendrá competencia para conocer de recurso de inconstitucionalidad de las leyes, recurso de amparo de garantías individuales cuando hubiera sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades, conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las regiones autónomas, examen y aprobación de los poderes de compromisarios que eligen al presidente de la República y responsabilidad criminal del jefe de Estado, presidente del Consejo de los Ministros y del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República. A estos se añadirán luego los de las regiones autónomas, lo veremos en el Estatuto catalán. El tribunal estará compuesto por un presidente designado por el Parlamento, sea o no diputado, un presidente del alto cuerpo consultivo de la República, no quieren decir Consejo de Estado porque todavía no se sabía si se iba a mantener, presidente del Tribunal de Cuentas de la República, 2 diputados libremente elegidos por las Cortes, un representante por cada una de las regiones españolas elegido en la forma que determina la ley, regiones españolas autónomas o no.
autónoma va a llegar a ser Cataluña, pero el resto de las regiones van a participar en la elección de vocales. 2 miembros nombrados selectivamente por todos los colegios de abogados de la República y 4 profesores de la Facultad de Derecho designados por el mismo procedimiento entre todas las de España. Es decir, es un tribunal del que se suele destacar su composición política o el perfil político. De hecho, vamos a ver que no se pide ni siquiera ser jurista para ser ni vocal ni presidente del Tribunal de Garantías. Pero bueno, ahora entraremos en eso. Y luego señala que son competentes, artículo 123, para acudir ante el Tribunal de Garantías, Ministerio Fiscal, jueces y tribunales en caso de cuestión de inconstitucionalidad, Gobierno de la República, regiones españolas y toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada. Esto es lo que dice la Constitución. Luego veremos que la ley del Tribunal de Garantías no dice eso. Y el artículo 124 simplemente se remite a una futura ley. Esa ley no aparece hasta 1933. Es decir, del año 1931, que se promulga la Constitución, hasta el 33, hay toda una serie de leyes importantísimas que incluso se ha dudado si eran un complemento a la Constitución del 31, porque al final formaba parte de la labor de las Cortes Constituyentes. Pues en todo ese periodo importantísimo de reformas salen un montón de leyes que luego vamos a ver que cuando se promulga en junio de 1933 la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, esta ley tiene una disposición final que señala que quedan excluidas del recurso de inconstitucionalidad derivado de esta ley las leyes aprobadas por las actuales Cortes con anterioridad a la presente. Es decir, el tribunal no podía pronunciarse sobre ninguna de las leyes que habían aparecido entre 1931 y la propia ley del tribunal de 1933, lo cual ya es decir bastante, porque es un bloque de leyes importantísimo el que queda excluido de esta forma. Pero bueno, sea como fuere, la ley establece que el presidente tiene que ser ciudadano español, mayor de 40 años, en posesión de sus derechos civiles y políticos, no se pide que sea jurista, ni para él ni para ninguno de los vocales, designado por las Cortes durante 10 años. El primer presidente va a ser Álvaro de Albornoz, que casualmente era uno de los que se había opuesto a la implantación del Tribunal de Garantías. Luego hay unos vocales natos, que pertenecen de pleno derecho al Tribunal de Garantías, que son básicamente el presidente del alto cuerpo consultivo, que en realidad es el Consejo de Estado, y el presidente del Tribunal de Cuentas. Y luego unos vocales electivos, que ya los hemos visto en la Constitución. Diputados, entre los diputados, juristas colegiados, que son 2 vocales elegidos por los colegios de abogados, ejercieran o no la profesión, juristas universitarios y representantes de las regiones. Se celebran elecciones para esos representantes el 3 de septiembre de 1933 con el resultado de que hay una amplia mayoría de, se suele decir, la coalición contraria al gobierno. Es decir, en estas elecciones gana ampliamente la derecha. Esto, unido a las anteriores elecciones municipales, en las que también había ganado ampliamente la derecha, pues va a dar lugar a una importante crisis de gobierno y al fin del primer bienio de la República. Bueno, como digo, hay bastantes reticencias a la implantación del tribunal, lo señalan bastantes juristas de la época, y se suele decir que se introduce en la Constitución simplemente por mantener ese perfil de máxima modernidad, ¿no? Tiene una importante labor jurisprudencial, eso hay que decirlo, tanto en amparo como en menor medida en recursos de inconstitucionalidad, aunque son bastante importantes. Sobre todo hacia 1935 tiene bastantes sentencias, casi siempre amparos, y hay que tener en cuenta que el contexto habitual son estados de alarma, de excepción o de guerra, que fueron muy habituales durante la Segunda República. Como curiosidad, casi siempre estos amparos se resuelven, se promueven mediante el artículo 18 de la Ley de Orden Público de 1933, que abría la puerta al amparo, porque la ley
del Tribunal de Garantías, hemos visto que la Constitución decía que cualquier ciudadano, sea o no agraviado su derecho, la ley del Tribunal de Garantías establecía que tenía que ser un agravio directo para poder interponer ese recurso. Con lo cual el tribunal se halla muy limitado, tanto por su capacidad de actuación como por todo ese bloque de leyes que ha quedado fuera de su competencia. Y también se ha señalado mucho ese perfil político, luego diremos algo más, de sus componentes. El Estatuto de Cataluña establecía que el presidente y los consejeros de la Generalidad son individuos responsables ante el Tribunal de Garantías en el orden civil y criminal. El 6 de octubre de 1934 se declara el Estado catalán dentro de la República Federal. Esto en el balcón de la Generalidad, ante un grupo de asistentes, entre los cuales había gente armada. A continuación se declara el estado de guerra, interviene el ejército, se toma el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad, se rinden los dirigentes catalanes y interpone el presidente del gobierno, entonces Alejandro Lerroux, una querella contra estos miembros de la Generalidad que habían proclamado el Estado catalán. La sentencia sobre esta cuestión aparece el 6 de junio de 1935 y se trata la cuestión de la rebelión militar y de la pretensión de transformar el Estado integral que establecía la Constitución del 31 en un régimen federal por la vía de la violencia, que es lo que básicamente se había hecho. La sentencia condena tanto a Luis Companys, el presidente de la Generalidad, como a otros cargos, como autores de un delito de rebelión militar, pena de 30 años de reclusión mayor con las accesorias de interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta. Es verdad que hay un voto particular en el que se pide la absolución de estas personas y se argumenta que no hay ni rebelión militar, ni rebelión, ni tampoco que se había transformado ese régimen constitucional por la vía de la violencia. Esto va a dar lugar a que en el programa del Frente Popular se incluya la amnistía para los dirigentes catalanes. Con lo cual, esta amnistía se va a conceder en 1937, cuando definitivamente gana el Frente Popular. Y es verdad que incluso anteriormente se había suspendido la autonomía de Cataluña, y la ley que suspendía la autonomía de Cataluña luego va a ser declarada también inconstitucional por el propio Tribunal de Garantías cuando llega ya al poder el Frente Popular. Entonces, sobre esa cuestión, simplemente valorando el supuesto perfil político del tribunal y papel político del tribunal, es verdad que adolecía de un perfil técnico, es decir, no se pide que sean juristas sus componentes, pero también se ha dicho que aunque hubiesen sido juristas sus componentes, aunque hubiesen procedido de las universidades o aunque hubiesen procedido incluso de la judicatura, esto no habría variado en absoluto la labor del tribunal. Con lo cual, esto lleva a preguntarse de qué se está hablando cuando se dice que el tribunal tiene un perfil político. Porque es verdad que sus miembros no tenían que ser necesariamente juristas, aunque muchos lo fueran, pero también es verdad, primero, que en la propia ley del tribunal había detrás importantísimos juristas en la elaboración de la ley del Tribunal de Garantías, y detrás de algunas de las más importantes sentencias también hubo una labor importante de juristas muy reseñados. El problema es que el perfil, tanto dentro de la universidad como dentro de la judicatura, era de sesgo conservador. Y esto ha llevado a decir eso, que la primera composición del tribunal pues era lo cual era cierto, de signo contrario al del gobierno, y ello pues implica que el tribunal era un organismo politizado.
No obstante, sus sentencias verdaderamente, aunque no son muy abundantes, se ajustan a su labor, que es juzgar la constitucionalidad de las leyes. Y al final yo lo que veo es una cuestión, pues, de lo que se estaba hablando antes, de legitimidad social. Es decir, actualmente, ¿a quién en Cataluña le importa si el Tribunal Constitucional tiene un perfil técnico? No importa, porque importa que el Tribunal Constitucional es visto como esa punta de lanza contra el secesionismo. Con lo cual, cuando llegamos al terreno de la deslegitimación y entendemos que un organismo, tenga un perfil técnico o no, es utilizado como una herramienta política, caemos en el peligro de deslegitimar igualmente toda su labor, aunque sea ajustada a derecho. Y creo que es en parte lo que sucedió en la Segunda República, porque, como digo, había una importantes juristas y una importante labor detrás de las sentencias del tribunal, y a pesar de ello y a pesar de que funcionó con relativa normalidad, pues no fue capaz de hacer frente a las dramáticas situaciones que se produjeron en la Segunda República, y ni siquiera tuvo oportunidad de pronunciarse sobre otro hecho, aparte del catalán, gravísimo, como fue la destitución del propio presidente de la República. Entonces, lo que yo veo es que el tribunal, no sé si estaba politizado o no, pero desde luego estaba muy limitado y no pudo desplegar su labor con toda efectividad, cosa que, como vemos, sí se ha corregido en este proceso democrático, sobre todo tardando mucho menos y consensuando mucho más las normas reguladoras de nuestro actual Tribunal Constitucional, que en ese aspecto pues sale bastante más fortalecido. Y bueno, yo creo que simplemente es esa la labor que tenemos que valorar, y la superioridad tanto en legitimidad democrática como en el perfil de sus componentes de nuestro Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Profesora Rebato, procuramos incluso mejorar el manejo del tiempo del ponente anterior en lo posible, pero bueno, con cierta flexibilidad esos 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo intentaré, ¿no? Aunque cuando alguien promete ser breve, luego al final no lo consigue. Pero bueno, lo voy a intentar, porque además realmente yo lo que quería hacer aquí era una serie de reflexiones en voz alta respecto a cómo afecta el origen de los magistrados, el origen, los órganos que proponen a los magistrados del Tribunal Constitucional en la famosa cuestión que ya ha sido aquí mencionada de la legitimidad, ¿no?, ante la sociedad, ¿no? Recuerden ustedes, seguro que, bueno, los que son alumnos de primero lo estarán viendo ahora, los que son de segundo lo recordarán, la legitimidad, esa cualidad de entender por parte del que recibe la orden que está justificado el recibirla. Entonces, si el Tribunal Constitucional mejora su legitimidad, evitaremos los problemas que estamos viendo últimamente, no de cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional. Los juristas solemos debatir sobre la jurisprudencia y sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, pero lo hacemos desde un punto de vista jurídico, ¿no? No hay que, yo suelo decir en clase, los alumnos lo conocen bien, no hay que creer al Tribunal Constitucional como si fuera palabra de Dios, pero sí es palabra de jurista. Por tanto, tenemos que saber cuál es la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional y luego decidir si estamos de acuerdo o no en función de qué parámetros, ¿no? Hay dos factores que, además, según las encuestas que yo he revisado con objeto de esta comunicación, afectan a la legitimidad del Tribunal Constitucional. Una, sobre la que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, que es la vinculación que los ciudadanos hacen entre los magistrados del Tribunal Constitucional y los políticos o los órganos políticos o las mayorías políticas que les han elegido. Esa es una cuestión recurrente sobre la que voy a pasar brevemente porque se ha tocado aquí en algún punto, y otra más reciente, que es la composición del Tribunal Constitucional desde el punto de vista de una composición equilibrada, como exige la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Bueno, exige no, aconseja, mejor dicho, la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, o de Mujeres y Hombres, del año 2007.
Pensaba, no me he acordado de que el cañón afortunadamente estaba funcionando, pero si no hubiera proyectado ahí, luego la buscan ustedes en Google, busquen fotografía del inicio del año judicial en España, en el año 2018. Ahí tenemos al rey, acompañado del presidente del Tribunal Supremo, del presidente del Tribunal Constitucional, de los presidentes de las salas, secciones, ni una sola mujer. Bueno, vamos a reflexionar hasta qué punto eso hoy en día no es llamativo. Estamos en el año, si no me equivoco, 2019, ya no estamos en el año 1978. La sociedad ha evolucionado y responde a una composición paritaria de hombres y mujeres. De hecho, si seguramente no he hecho ese juego, pero seguramente si viéramos no los presentes ahora, sino cuántos alumnos hay matriculados en estas jornadas, probablemente veríamos como poco una, pues una composición paritaria entre hombres y mujeres. Desde luego, en el área de Derecho Constitucional no trasladen lo que yo estoy diciendo, porque la cuota es una cuota masculina, ¿no? La cuota es el responsable del área, el catedrático de Derecho Constitucional, ¿no? Aunque en esta mesa sí que, bueno, está más equilibrada, ¿no? Como les decía, el primer factor que ha sido origen de cuestionamiento de siempre. Es decir, ha pasado de puntillas el profesor Vidal y también el profesor Belda, porque pensaba que ya lo habían dicho los ponentes anteriores, pero les recuerdo, 12 magistrados designados, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, una designación por órganos políticos, lo cual no significa que la designación sea necesariamente política. Además, como ha mencionado el profesor Belda, realmente buscar otra manera de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional es complicada. ¿Por qué? En Europa, realmente, todos los tribunales constitucionales europeos se eligen del mismo modo. Tenemos alguna excepción en Latinoamérica. No voy a mencionarlo aquí porque además entonces excedería el tiempo que se me ha concedido, pero por ejemplo es bastante curioso el proceso de selección y elección de los magistrados en el caso de Ecuador, de la Corte Constitucional de Ecuador, ¿no? Realmente es el caso que yo conozco que se separa un poco de esa designación por parte de órganos políticos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero una cuestión que yo quiero llamar la atención. Es decir, ningún magistrado, ninguno, ni nosotros tampoco en el ejercicio de nuestra labor ordinaria, somos totalmente juristas persas. No somos asépticos, estamos influenciados. Lo que hay que hacer es garantizar la imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de esas garantías, ¿no?, que hemos visto y que se ha hecho mención, es decir, una renovación parcial, ¿no?, por parte del Tribunal Constitucional. No se renuevan los 12 al mismo tiempo, sino por tercios, constituyendo tercios el Congreso, el Senado es otro tercio, y el tercer tercio lo constituyen los 2 magistrados del Consejo General del Poder Judicial y los 2 magistrados que designa el Gobierno. Además, también el hecho de que no quepa una reelección automática de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, son una serie de garantías que mejoran la imparcialidad. Además, aquí, en el origen, sí que hay un perfil jurídico. El profesor Díaz Májano ha hablado de que el Tribunal de Garantías Constitucionales no era un tribunal jurídico, por lo menos no lo era en su mayoría, ¿no?, ni mucho menos, ¿no? Aquí sí estamos hablando de que el Tribunal Constitucional lo integran jueces, magistrados, fiscales, abogados, juristas en general, con más de 15 años en el ejercicio de la profesión y que sean juristas de reconocida competencia. Es decir, todo iba muy bien, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es muy clara sobre cuál es el perfil que quiere para ser magistrado del Tribunal Constitucional, la duda es ya saber cuándo se es un jurista de reconocido competencia. Y sobre todo, la cuestión de la imparcialidad, que es algo que no menciona la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debe estar presente en los órganos que seleccionan a esos magistrados del Tribunal Constitucional, sin que por ello signifique que ninguno de nosotros, que somos que seremos futuros seguramente candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, por hablar en estas jornadas y manifestar nuestra opinión sobre un tema jurídico, se nos pueda acusar de falta de
imparcialidad, como le ocurrió al magistrado Pérez Trems, porque había hecho una investigación en su época de profesor universitario. Además, también tengo mis dudas de que un magistrado del Tribunal Constitucional, de hecho, no le afectan las incompatibilidades del Poder Judicial y sí puede formar parte de un partido político. La mera afiliación a un partido político no significa, sin más, que vaya a ser parcial a la hora de elaborar su jurisprudencia. Estas dudas nos llevan ¿a qué? A que los ciudadanos automáticamente identifiquemos a los magistrados en base a un binomio conservador o un binomio progresista. Lo hacemos así. Si a todo esto le unimos que además la renovación del Tribunal Constitucional se dilata a veces en el tiempo de forma exagerada por el mal uso que los partidos políticos hacen de las reglas establecidas para designar a los magistrados, pues eso nos lleva a que la ciudadanía en general considere que es una designación totalmente política. Solo lo lanzo ahí para el debate posterior, si alguien quiere. Hay algunas propuestas para mejorar esa dilación en el tiempo de la renovación, pero todas ellas tienen un problema, que es necesario, un problema o la necesidad de que hay que reformar la Constitución. Por ejemplo, una de las más arriesgadas es la que hace el profesor García Roca, que dice, bueno, pues en vez de renovar por tercio, vamos a renovar a los dos al mismo tiempo. Y así vamos a evitar que esa demora se produzca cada vez que tengan que designar el Congreso, el Senado. Otra propuesta es, bueno, pues en el caso de que la demora pase, por ejemplo, los 6 meses, se va a renovar automáticamente a los que ya están en sus funciones. Y así se evita eso. O incluso la posibilidad de que el propio Tribunal Constitucional presente la terna que él quiere elegir. Todas esas tienen el problema de que efectivamente se necesitaría reformar la Constitución. Eso, ya digo, es uno de los factores que lesionan la legitimidad del Tribunal Constitucional y que es un clásico. Pero ¿cuál es la novedad, o por lo menos el tema que hasta hace relativamente poco tiempo no se había puesto de manifiesto? Pues que realmente en el Tribunal Constitucional no hay una composición ni siquiera equilibrada desde el punto de vista de los sexos. Fíjense los datos. Hasta el día de hoy han ocupado el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional 64 magistrados, de los cuales únicamente ha habido 6 mujeres. Actualmente, en la composición actual, hay 2. De esos 64 magistrados, presidentes del tribunal, solamente ha habido una mujer, María Emilia Casas, si no me equivoco, y actualmente hay una vicepresidenta. Esta es una realidad que ha pasado bastante desapercibida hasta hace relativamente pocos años, ¿no? En el año 2017, es decir, casi ayer, la Red Feminista de Derecho Constitucional hace una propuesta, con la que yo voy a decir un poco no sé, no estoy totalmente de acuerdo, me parece demasiado arriesgada, porque además creo que no respeta otras cuestiones. Dice, vamos a ver, como llevamos desde el año 79, que solamente hay 2 mujeres, pues entonces ahora que toca renovar, las 4 mujeres que toque renovar, pues los 4 magistrados que corresponda renovar, que sean candidatas mujeres y que además, evidentemente, la proposición debe ser de 4 mujeres. De esta manera, dicen, pues en el año 2017 llegaríamos a una composición más o menos equilibrada. 8 magistrados varones y 4 mujeres. Representarían el 40%, por tanto, de la composición del tribunal, ¿no? Todo ello teniendo en cuenta que ellos toman de base esa Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que ya en el año 2007, donde, además de reformar, como ustedes saben, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, introduciendo esa cuota en las candidaturas electorales, aconseja incluso a las empresas que tengan consejos de dirección que respondan a esa composición paritaria. Evidentemente, aconsejan, lo que hace que actualmente, estaba revisando datos, esté en un 4% frente al 40% como objetivo deseable que marca la ley.
La Asociación también de Mujeres Juezas, el mismo año, casi en inicios del año 2018, hace una propuesta en la misma línea que la red feminista, alegando que el Tribunal Constitucional es un reflejo, es un órgano público que tiene un reflejo en la sociedad y, por tanto, debe ser reflejo de esa sociedad paritaria que existe, ¿no? En el entorno comparado europeo no tenemos ningún referente en esta materia, pero sí lo encontramos de nuevo en la Constitución de Ecuador, que ya en el año 2008 dice: se procurará en la composición de la Corte Constitucional la paridad entre hombres y mujeres. Y luego la ley orgánica que lo desarrolla dice: si hay 2 candidatos en iguales condiciones, se preferirá a la mujer frente al hombre. Bueno, esto nos lleva, y lo dejo para el debate, porque si no me voy a pasar de tiempo, pues a la doctrina del caso Calanque del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a las acciones positivas. No siempre es justificada o acorde con el principio de igualdad preferir a la mujer al hombre en igualdad de condiciones. Luego, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después del caso Calanque, dice que solamente será posible en aquellos casos en los que se acredite que efectivamente existe una infrarrepresentación, lo cual aquí cabría porque se ha acreditado con los datos que existe esa infrarrepresentación. También tenemos en la Corte Constitucional, también tenemos en la Constitución de Bolivia un precepto semejante, dice: la Corte Constitucional estará integrada por magistrados y magistradas, e incluso aquí incluye el sistema indígena originario campesino, ¿no? Realmente la doctrina, hay algún sector doctrinal que propone que haya una composición paritaria, ¿no?, del Tribunal Constitucional, ya que la sociedad es paritaria, ¿no? Claro, esto no nos lleva, o a mí por lo menos, que todavía no tengo muy claro cómo hacerlo, es decir, estoy reflexionando sobre la cuestión. No abogo por introducir una cuota semejante a la que hay en las candidaturas electorales, porque yo, y así lo he manifestado, en principio soy totalmente contraria al establecimiento de las cuotas. Además, las cuotas deben ser medidas temporales. Aquí hablamos de lo que se conoce como mainstreaming, es decir, vamos a incorporar una medida con carácter permanente en la sociedad, que es la paridad. Si la sociedad es paritaria, el Tribunal Constitucional también debe hacerlo. Por tanto, la línea va no tanto por establecer cuotas en la composición, bien en la selección de los magistrados, en la propuesta, como en la composición final, sino a realmente que esa política de género sea una política transversal y se pueda aspirar a la paridad, o al menos a una representación proporcional en el máximo intérprete de la Constitución, que además tiene jurisprudencia retirada en materia de género. Con esto finalizo, espero haberme, 20 segundos por encima. Nada más y muchas gracias. Sí, adelante. Ya voy directamente. Muchas gracias a los directores de las jornadas y mis compañeros, y a vosotros. Permitidme que ya os tutee, porque o habéis sido alumnos míos o lo sois ahora, o alguna vez nos hemos visto en alguna sustitución. Entonces, además quiero que, ya que es la última hora, es viernes, me toca hablar, quiero que sea como mis clases, vosotros me conocéis, un poco en el que me ayudéis participando, en cierto modo, porque además os va a ayudar, porque el tema del que voy a hablar, o bien lo vais a ver conmigo este año al final, o bien os va a tocar repasarlo y profundizar más en segundo. No sé si os habéis dado cuenta de que esta mesa tiene un título muy navideño. Muy navideño, no sé si habéis oído hablar del cuento de Navidad, ¿no? Pasado, presente y futuro. ¿Cuál era la moraleja de este cuento, no? Pues que el señor Scrooge, ¿no?, pues mejorara su estilo de vida, quizá, ¿no? Tenía fantasmas en el pasado, tenía fantasmas en el presente, y los fantasmas del futuro realmente le preocupaban. Pasa un poco lo mismo con el Tribunal Constitucional. Yo creo que estas jornadas lo han dejado claro. Y quizá, en cuanto al futuro, algún compañero preguntaba el otro día, ¿no?, ¿y qué pasará con Cataluña dentro de muchos años? ¿Qué pasará? ¿Qué hará el Tribunal Constitucional? ¿No? Esos fantasmas nos mosquean, ¿no?
Bien, yo voy a hablar de una parte, una función del Tribunal Constitucional que ya creo que todos aquí la sabemos, ¿no? Bueno, de manera general sabemos cuáles son esas funciones, una de ellas es la protección de los derechos fundamentales. Pero yo os pregunto, cuando sentimos que se nos ha vulnerado un derecho fundamental, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Carlos, ¿qué hacemos? A la jurisdicción ordinaria. ¿Estáis de acuerdo con Carlos? ¿Y el Tribunal Constitucional, entonces, para qué sirve? A ver, María José, échame una mano. A ver cómo hay que repetir porque estáis desconectados. ¿El Tribunal Constitucional para qué sirve, entonces? Carlos ha dicho, yo siento que me han vulnerado un derecho fundamental, me voy a la jurisdicción ordinaria, que ya sabemos todos lo que es. Para eso sirve el Tribunal Constitucional. Bueno, María José nos dice, cuando ya ha pasado el Tribunal Supremo, acudimos al Tribunal Constitucional. Bueno, no vamos a corregir a María José, ya cuando profundicemos más en derecho procesal veremos que no siempre es así, pero bueno, está bien. Cuando acaba la jurisdicción ordinaria, acudimos al Tribunal Constitucional. Bueno, pues esto que está, en cierto modo, interiorizado en nosotros, viene de un articulito que hay en la Constitución, que es el artículo 53.2, que ya todos os tendréis que saber bien, por lo menos en segundo. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, pues que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en la preferencia y sumariedad y, en su caso, solo en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pues este artículo es, bueno, pues yo me lo aprendo, pero ¿qué significa? ¿Realmente tenemos unos antecedentes? ¿O qué es lo que quedó claro cuando se decidió hacer este artículo y qué es lo que no quedó claro? Bueno, algo que fue indubitado en su momento, que no planteó ninguna duda, es que queríamos un procedimiento basado en la preferencia y sumariedad y que fueran los tribunales ordinarios quienes realizaran esa función, quienes garantizasen los derechos fundamentales. Esto no hay duda, lo dejo a un lado para luego volver a ello, porque no hubo duda, pero nos genera duda. ¿Qué es eso de un procedimiento preferente y sumario? Ya os digo que a los padres de la Constitución no les generó dudas. Ya venía en el anteproyecto y de la ponencia constitucional no podemos averiguar si hubo un debate porque no lo hubo sobre ese aspecto. Sí hubo, sin embargo, sobre la combinación de esa protección de derechos fundamentales entre tribunales ordinarios y Tribunal Constitucional. Nuestros compañeros me decían, bueno, primero entre los tribunales ordinarios y luego ya tenemos el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, sobre esto sí que hubo alguna enmienda, no tan prolíficas como en otras cuestiones o incluso sobre el ámbito material, ¿no?, del recurso de amparo, si incluíamos la objeción de conciencia, si no, sino desde el punto de vista más procesalmente hablando. Sí hubo dudas en ese sentido, pero ya os digo, con muy pocas enmiendas y ya en sede de Senado. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, se propuso por parte de un senador, el señor Retortillo Baker, eliminar directamente la posibilidad de que el Tribunal Constitucional conociera de los derechos fundamentales. Bueno, madre mía, y entonces hoy ¿de qué estaríamos hablando si no es de esto? Bueno, podríamos hablar de cuestiones autonómicas, de constitucionalidad de las normas, que es la función principal e histórica del Tribunal Constitucional, pero a ninguno se nos escapa que una de las funciones principales y que más asuntos genera es el recurso de amparo. Además, lo hemos oído estos días. Bueno, pues esto que hoy nos parece tan evidente, pues en su momento generó unas pequeñas dudas, ¿no? Este señor proponía excluir al Tribunal Constitucional de esta función y que fueran los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Bueno, pues él venía, en cierto modo, era un poco vidente, ¿no? Primero decía que iba a ser muy litigioso. Es decir, cada vez que hubiera una vulneración de derechos fundamentales, acudir al Tribunal Constitucional, pues imaginaos. Y bueno, y luego otra cuestión más política.
en su sentido, el dar una función de protección de derechos fundamentales al Tribunal Constitucional obedecía un cierto miedo a que el Ejecutivo influyera en las funciones del Poder Judicial. Esto obedece a razones históricas en las que no me voy a detener, pero bueno, las hemos visto, ¿no? La doctrina de la separación de poderes, una de sus propósitos era este, ¿no? No dejar de que los poderes influyeran en uno en otro, y esto históricamente siempre ha pasado, y que el Ejecutivo pues no influyera en las decisiones del Poder Judicial. Pero él decía, bueno, si estamos en una transición democrática, tenemos que ir mirando hacia el futuro. Demos la confianza al Poder Judicial. Pero esto debe ser que es algo que se nos ha metido muy bien dentro y realmente no tenemos esa confianza. Y yo os lo digo como también operadora jurídica, es decir, como abogada. Yo no sé si tenéis familiares, algunos compañeros sí que me habéis dicho, que sí que trabajan en la justicia. Bueno, pues yo os diré que no hay cultura de protección de derechos fundamentales a nivel ordinario. El juez que tenemos aquí al lado de casa no tiene esa cultura, sabe que es su función, pero siempre tiene metido dentro en la cabeza que en cualquier caso es una función constitucional y a mí lo constitucional me es ajeno. Tengo que cumplir con ello, tiene que ser mi base, pero no realmente es mi función. ¿Por qué? Porque ahí hay 12 magistrados que seguramente lo hagan mejor que yo. Pues no tiene por qué. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque este artículo, que os recomiendo que os aprendáis ya desde este momento, ¿qué es lo que dice este artículo? Primero habla de los tribunales ordinarios. Bueno, pues hubo otro senador, el señor Ángulo Montes, que dijo, bueno, ¿dónde va usted, señor Retortillo? ¿Cómo vamos a eliminar esa función? Bueno, está siendo usted muy extremo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fijaos. Si era pronosticador, el señor Ángulo Montes, ¿qué vino a decirnos? ¿Qué tal si uno y otro son alternativos? Es decir, cuando el asunto presente algún indicio político o de carácter general, el ciudadano acudirá al Tribunal Constitucional. Cuando se trate de una mera vulneración de un caso individual, acudiremos a los tribunales ordinarios. Bueno, imaginaos que esto, no hace falta que os lo diga, generaría un montón de conflictos. ¿Cuándo? ¿Quién decide? ¿En qué parámetros? ¿Cuándo es de carácter político y cuándo no? ¿Cuándo se entiende que uno se le ha vulnerado individualmente? Bueno, pues estas fueron las respuestas de sus compañeros, ¿no? Y le dijeron, bueno, creemos que usted también está siendo un tanto extremo. Bueno, el señor Ángulo Montes debió recapacitar esa noche, consultando con su almohada, y dijo, bueno, voy a retirar mi enmienda, es verdad que me he pasado, pero a cambio sí que voy a sugerir que en la conjunción de ese artículo, ese en su caso que ahora os he recalcado, antes ese en su caso era un y. Dijo, bueno, pues fue él el que propuso que ese y se cambiara por un en su caso. ¿Por qué? Porque así diferenciamos realmente que son dos jurisdicciones distintas y que aunque si bien están llamadas a proteger los derechos fundamentales, según el legislador disponga, son dos jurisdicciones que tienen una funcionalidad distinta. Una es una jurisdicción política a nivel general, es una jurisdicción constitucional con tildes políticos, no debido a su composición, sino debido a sus funciones. Y la otra es una jurisdicción ordinaria, de justicia ordinaria, de judicialidad, perteneciente al Poder Judicial. Esto lo hemos visto y ha entrado 1.000.000 de veces en los test, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues entonces, teniendo esto claro, ¿qué es lo que ha pasado después de esta configuración de este artículo? Hemos visto esos pequeños antecedentes. Bueno, el constituyente podía haberse remontado a la inspiración del Tribunal de Garantías Constitucionales, del que ha hablado mi compañero. Bueno, podía haber dicho, vamos a crear un Tribunal de Garantías Constitucionales y además con la inspiración de los tribunales de urgencia que la propia Constitución preveía, aunque luego no llegasen a prepararse, a realizarse, a llevarse a cabo. Esos tribunales de urgencia lo que venían a hacer es un filtro previo al Tribunal Constitucional, de manera que solo aquellos casos en los que hubiera resultado ineficaz esta jurisdicción
se pudiera acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, pues el Constituyente no tuvo en cuenta ese antecedente y lo que decidió es, en vez de trasladar esa especialización que en 1931 se producía en un tribunal de urgencias especiales, vamos a trasladar esa especialidad a un procedimiento. Es decir, tenemos claro que ambas jurisdicciones, Tribunal Constitucional y Ordinario, van a participar de la protección de los derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo va a ser esa protección en los tribunales ordinarios que hasta ahora no teníamos un antecedente básico, claro? En derecho comparado, bueno, podía asemejarse a lo que es el amparo mexicano en su origen, bueno, porque ahora tiene ciertas diferencias. Bueno, pero no tenemos un antecedente. Ellos dejan claro que tiene que ser preferente y sumario. ¿Pero qué es eso de preferencia y sumariedad? Bueno, pues preferencia, ¿qué es preferencia? ¿Cuándo algo es preferente, Silvia? Cuando tiene preferencia, ¿verdad? Es lo más sencillo. Pues exactamente es eso, ¿no? Preferencia, bueno, vamos a darle un toque más, ¿no? Postergar otros asuntos en favor del que trate de derechos fundamentales. Sumariedad. Bueno, sumariedad aquí la tenemos que entender como celeridad, que vaya rápido. Tiene otros entendimientos jurídicos en los que no me voy a detener, ¿no? Que son el de cognición limitada, ¿no? Que es que sea un procedimiento en el que yo me limite exclusivamente a tratar una cuestión determinada. Bueno, pues aquí lo que quiere decir el constituyente es celeridad. ¿Vosotros creéis que se ha creado un procedimiento así? Sí, no. Bueno, como me queda poco tiempo, ya os lo digo. Hubo unos intentos, varios intentos a lo largo de estos 40 últimos años. Bueno, la Ley 62-78 creó un procedimiento especial a excepción del orden social, para la protección de derechos fundamentales. Pero ¿qué pasó? Que en la práctica esto ha derivado en que las distintas leyes procesales que ahora vais a tener que estudiar, ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la contenciosa administrativa y la de jurisdicción social, creasen o bien sus propios procedimientos específicos de tutela de derechos fundamentales o bien se hayan subsumido en procedimientos ordinarios. Claro, desde un punto de vista lógico, y os diré por qué ahora es lógico, aunque desde fuera no se vea, tiene su sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú quieres proteger un derecho fundamental, es difícil desbancarlo o alejarlo de una cuestión de legalidad ordinaria. Y bueno, y esto a estas horas más aún os sonará un poco a chino, pero bueno, imaginaos que yo entiendo que se me ha vulnerado el derecho al honor, pero que además hay una cuestión de legalidad ordinaria debajo, como puede ser la vulneración de un secreto profesional. En general me suscita una indemnización, pero tenemos una cuestión de legalidad ordinaria. O si preferís, tenemos un despido objetivo, pero que además puede suscitar una cuestión de discriminación. Entonces estaríamos ante un despido nulo. Bueno, hecho objetivo por la causa, pero sería improcedente o nulo. Bien, ¿cómo separo esos dos procedimientos? Digo que uno tiene que ver con la tutela de derechos fundamentales y el otro no. ¿Me voy a dos procedimientos? Bueno, ¿y entonces cómo conseguimos la preferencia? ¿Cómo conseguimos la sumariedad? Si ese es el mandato que nos ha dado la Constitución. Claro, la cuestión de separar aquellas cosas que tienen que ver con los derechos fundamentales, pero que no lo son, porque devienen de la ley, y muchas veces sí que están relacionados, porque hay derechos fundamentales que tienen su exclusivo desarrollo en la ley. Esa es la dificultad de crear un procedimiento tal como dice la Constitución, un procedimiento único. Pero bueno, la doctrina ha interpretado que no tiene por qué ser un procedimiento. Lo importante es que en cada fase exista esa preferencia y sumariedad. Esto parte de una técnica procesal, no constitucional, o si se quiere, procesal constitucional, pero a veces el constitucionalismo se pierde de vista para inmiscuirse más el procesal en esta cuestión. Entonces, bueno, eso es lo que yo trato de dar respuesta y aquí mi director me dirá que, bueno, que esa es la respuesta que tengo que hallar. Yo espero que con estas bases que os he dado, en las que no he profundizado porque ya se me acaba el tiempo, y en las que, bueno, por ejemplo, la última fase a nivel ordinario, como es el incidente de nulidad de actuaciones,
que es un incidente que ya estudiaréis, porque si os tengo que explicar ahora el incidente nos llevaría mucho tiempo, no cumple con esa función de proteger los derechos fundamentales cuando estamos en última instancia. Es decir, cuando queremos que el Tribunal Constitucional no entre a valorar, sino que sea el Tribunal Ordinario. Es nuestro último filtro. ¿Vale? Cuando no funciona este filtro, tenemos que acudir al Tribunal Constitucional. ¿Pero qué pasa desde 2007? Que no podemos acudir al Tribunal Constitucional por una vulneración individual de nuestros derechos. ¿Qué tiene que tener? Pilar, ¿qué tiene que tener? Te he pillado. ¿Qué tiene que tener? ¿Sí? Bueno, que sea una cuestión política, es decir, que política, que tenga una trascendencia constitucional el asunto. Pero eso no quiere decir que a mí no me hayan vulnerado el derecho fundamental. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene trascendencia constitucional porque ya hay muchos, 20 años de doctrina sobre ese derecho fundamental, pero a mí me lo siguen vulnerando. Por eso el papel de los tribunales ordinarios. Por eso hay que reforzarlo. Y hay que ver si ese mandato constitucional o bien no está bien formulado o bien hay que modificarlo. O bien es el legislador quien tiene esa capacidad de generar una buena garantía, ahora que el Tribunal Constitucional, pues no es que nos dé menos garantía, es que es una garantía más objetiva. Bien, espero que os hayáis quedado con unas bases sobre ese pequeño pasado un tanto turbulento, ese presente un tanto dudoso y ese futuro en el que debemos mejorar. Como hacía Scrooge en el cuento de Navidad, hay que mejorar. Siempre hay que mejorarse a sí mismo. Gracias. Muchas gracias, profesora Travé-Valls, por la intervención y bueno, pues estamos yo creo con el margen de unos minutos antes de la hora de la clausura, dado que ya también está presente el decano, que serían las 14 horas y tenemos por lo tanto tiempo para alguna pregunta o alguna intervención o alguna opinión que cualquiera desee expresar. Sí. Eso es. Bueno, pues venga, ya nos quedamos allí primero, si quieres. No, da igual. Lo que podemos hacer es una ronda, tomamos nota y se contesta luego si ha habido preguntas expresas con un último turno muy breve. Gracias por esta oportunidad y permítame, es que han sido muy interesantes todas las participaciones y de alguna manera, espero no perderme en la pregunta, quisiera tocar los tres temas. El primero es referente a las elecciones de los magistrados, creo que se tocó el tema, y ¿cómo ve usted la posibilidad de que estas elecciones fueran como en el caso del sistema anglosajón, en que es una elección popular, por ejemplo, en el caso de los jueces? Es una pregunta concreta que no sé si sea pertinente, pero tengo esa reflexión o duda. La segunda pregunta es para la doctora Rebato, profesora. El siguiente, he escuchado, he visto generalmente una discusión entre la igualdad y la equidad. Es decir, la equidad como que de alguna manera rompe el esquema o el paradigma entre decidir entre lo masculino y lo femenino, porque aquí no se habla de igualdad, porque no puede haber igualdad, pero sí una equidad. Proporcionalmente, cuando hay una posición de elegir por una persona, una mujer o un hombre, pues se vería desde el punto de vista general, global, como equidad. O sea, ¿cuántas mujeres tenemos para llenar este 40%? No sé si me pudiera ampliar este punto. Y la pregunta para ustedes, me pregunto que esta posición de los tribunales ordinarios generalmente es porque se puede resolver el caso, no sé si estoy en primera instancia, generalmente no tendríamos que ir a un tribunal constitucional, un amparo inmediato, porque económicamente
de alguna manera podríamos resolver el problema en el primer tribunal ordinario, presentar nuestro problema al tribunal ordinario y de esta manera podríamos salvar inmediatamente un problema. En el caso de que esto no sucediera, que la sentencia fuera contraria, entonces yo tengo la posibilidad de un amparo ante el Tribunal Constitucional. No sé si esto entra. Muchas gracias. Gracias. Había otra pregunta. Cuidado. Había otra pregunta, me parece, ahí. Bueno, gracias por concederme la palabra. Tengo una pregunta para la profesora Rihanna. ¿Es Rihanna? ¿Para mí? No. Elena. Ah, Elena. Sí, para la profesora Elena. Perdone. ¿Piensa usted o usted está satisfecha por el trabajo que está realizando el Tribunal Constitucional, supuestamente formado en su mayoría por varones? Bueno, es una. No sé si podría responderme porque tengo otra, pero que está relacionada con esa primera. Bueno, sí, en este caso sí tengo que responder, ¿no? Bueno, o si no, formulará de forma ambigua, no sé, como lo que diga el moderador. ¿Puede formular la segunda pregunta para el caso de que la respuesta sea sí? Sí o sí. Para el caso de que la respuesta sea sí o para el caso de que sea no. ¿O puede contestar la profesora sí o no? Sí, le contesto brevísimamente. Estoy satisfecha con la labor del Tribunal Constitucional, pese a que en un 99,9 esté integrado por varones. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo formular la segunda? Sí. Claro. Bueno. Otra, ¿cree usted que la coherencia, efectividad y eficacia del Tribunal Constitucional sería diferente o más óptima estando formada por 4 mujeres y 4 hombres, a diferencia de la proporcionalidad que hay ahora? Hago esa pregunta basándome en la estadística que nos ha mencionado antes, que el Tribunal Constitucional, su historia está formada por 64 magistrados, solo 2 han sido mujeres. Una ha sido presidenta y la red feminista, la propuesta que está planteando ahora o que está proponiendo es que hayan 4 mujeres y 4 hombres. Mi pregunta es si la eficacia sería diferente a la proporción que hay ahora. Eso ya... Gracias. ¿Hay alguna otra intervención o alguna pregunta? Bueno, yo voy a formular una muy breve antes de dar la palabra para que puedan intervenir luego los 3 miembros, un minutito cada uno, y es a Francisco Díaz Majano sobre la cuestión de la valoración de las regiones en la composición del Tribunal de Garantías de la Segunda República en comparación con la reforma que se ha hecho de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que actualmente de los magistrados que elige el Senado se hagan a propuesta de las comunidades autónomas y desde el punto de vista también de una cierta perversión, bueno, una cierta no, una absoluta perversión desde mi punto de vista del espíritu de esa reforma que se ha llevado en la práctica, dado que los partidos políticos negocian quiénes son los juristas que van a designar y, digamos, por efecto de esa partitocracia o partidocracia, digamos, en castellano, pues al final fuerzan a que las asambleas de las comunidades autónomas propongan a los que ellos previamente han decidido, con lo cual el sistema funciona un poco al revés. Y en relación con eso, ¿en qué medida, de todos modos, esto sería relevante para esa supuesta falta de sensibilidad autonómica o regional que tendría el Tribunal Constitucional y que se supone que dejaría de tener o tendría en menor medida si las propias comunidades autónomas hubieran intervenido de una forma más directa en su designación? Y a continuación, pues una palabra para cada uno. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? Pilar, muy bien. Si no, ya que se ha hablado tanto de la legitimidad que tendría el Tribunal Constitucional frente a los ciudadanos, que si no perdería también esa legitimidad con lo que propone la red feminista al proponer por obligación tener a 4 mujeres. Y si perdería esa legitimidad al estar allí porque tienen que estar y no por méritos propios. Gracias. No sé si en el mismo orden que habéis intervenido.
un turno breve cada uno para contestar a lo que se le haya formulado o para añadir cualquier otro tipo de observación, siempre con esa recomendación de mucha brevedad ya para poder terminar más o menos en la hora. Vale, pues en respuesta a la primera pregunta, imagino que lo que se refiere es si se habría podido implantar el sistema mayoritario en la Segunda República o si habría servido de algo, ¿no? Es lo que entiendo. Pues no lo sé, eso entra en el terreno de la conjetura. Lo que sí es verdad es que la primera legislación electoral de la Segunda República lo que hace es disminuir la proporcionalidad del sistema para favorecer a que se conformasen unas mayorías más sólidas. ¿Cuál es el problema que traía esto aparejado? Que los pequeños partidos situados en los extremos se agrupaban en bloque con los otros partidos para conseguir representación. El resultado es que la Cámara tiene no menos de 20 fuerzas políticas cada legislatura. Entonces, sí, bueno, se procura que se obtengan esas mayorías, pero el resultado es que el arco político se fragmenta aún más, precisamente por esas coaliciones electorales, con lo cual no sé si un sistema mayoritario realmente habría solucionado nada, teniendo en cuenta que todavía los partidos políticos no estaban tan arraigados como están hoy en día, ni tenían un sistema interno tan perfeccionado, no eran verdaderos partidos de masa, a excepción del PSOE y la CEDA. No sé si habría llegado a solucionar algo, pero es eso, pues es una conjetura. Y en relación con la cuestión de las regiones, pues es verdad que precisamente fue una de las cuestiones por las que se señalaba esa politización o esa composición política del tribunal. Sucedía lo que, pues de forma parecida a lo que sucede ahora, que al final pues los partidos políticos intentaban que entrasen sus candidatos, como así sucedía. Incluso algunos candidatos que llegan a vocales en el Tribunal de Garantías son juristas, aunque no ejercientes, y aún así pues se les tacha, ¿no?, de esa falta de preparación técnica. Al final la cuestión de la politización, es verdad que pues esto se podría hablar mucho más y a mí no me ha dado tiempo a comentar algunas cuestiones importantes. Al final, teniendo un tribunal al que se le dan determinadas competencias, las resoluciones hay que acatarlas, y lo que no puede ser es calificar o intentar deslegitimar al organismo porque es un organismo político. Vamos a ver, si tiene que tomar determinadas decisiones sobre estatutos, sobre la legislación autonómica, sobre un estatuto de autonomía, o peor en el caso de la Segunda República, cuando se le da facultad para precisamente hemos visto cómo en la Constitución del 31 se le permite decidir sobre la responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo. Si se le está dando esa facultad, pues es lógico que no entren miembros del Tribunal Supremo a decidir sobre la responsabilidad de los miembros del Tribunal Supremo. Pero claro, que también decía Rollo Villanova en los comentarios a la Constitución del 31, si se le está diciendo que tiene también responsabilidad, facultad para analizar la responsabilidad criminal del jefe de Estado o la inconstitucionalidad de las leyes, tampoco tendría que haber representantes de la Cámara. Es decir, al final entramos en un círculo en el que siempre podría estar politizado, según cómo se mire. Si al final se establece un organismo, aunque no nos guste las competencias que se le ha dado o la formación que tiene, no queda más remedio que aceptar sus resoluciones. Si no, siempre podremos utilizar el argumento de que está politizado, lo cual pues nos lleva a un círculo sin fin en el que es fácil deslegitimar un organismo simplemente porque no nos gusta la mayoría que ha salido en su composición. Y no lo he dicho, por cierto, esto ya por apuntarlo porque es importante, pero la proclamación del Estado catalán en 1934 se produce porque han entrado los ministros de la CEDA en el gobierno. Entonces,
al final es eso, de cualquier sitio podemos ver que hay una composición política, pero es que los juristas también tienen sus legítimas inclinaciones o su legítimo ideario, y eso es inevitable que se traslade a las instituciones. Lo importante es que las funciones que desempeña no permitan que se filtren intereses políticos. Pero bueno, simplemente apuntar eso. Gracias. Bueno, siendo breve. Me han preguntado si estamos, vamos a ver, enfrentando el concepto de igualdad con paridad o hasta qué punto, porque yo he hablado de paridad, no equidad. Es decir, los términos son equívocos. Realmente las estadísticas generales hablan de una composición paritaria de la sociedad, aproximadamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres. A eso es a lo que me refería. Dado que la sociedad es paritaria o aproximadamente paritaria, pues entonces el reflejo de la sociedad debe trasladarse al ámbito jurídico. Los otros dos compañeros que me han preguntado, todos incidían en esa misma línea, es decir, ¿sería más óptima la jurisprudencia del Tribunal Constitucional si hubiera ese porcentaje de mujeres al que yo he aludido, el 40%? Pues no, creo que sería igual, sinceramente, o sea, sería igual, pero la pregunta que yo le devuelvo, no que me conteste ahora porque estamos fuera de tiempo, sino solamente para su reflexión, y no soy gallega. ¿Usted no cree que si ve la foto de la inauguración del año judicial hay juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional que también sean mujeres? Es una pregunta. No digo que sean mejores, digo que estamos en la misma condición, y esa es la pregunta que yo me hago. ¿La propuesta de la red feminista deslegitimaría? Pues no, nos llevaría a la misma cuestión que las cuotas electorales. Yo soy contraria a las cuotas electorales, pero no a las medidas de acción positiva. Y entiendo que en un determinado momento es necesario visibilizar una infrarrepresentación de las mujeres en determinado ámbito. Lo mismo que se hizo inicialmente en el proceso electoral, para eso se implementaron. Es decir, si la ausencia de las mujeres tiene, digamos, una explicación social lógica en los primeros años del Tribunal Constitucional, digo lógica porque es verdad que en la sociedad española del año 78 probablemente no había tantos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional que fueran mujeres, pero la situación ha cambiado, estamos en el 2019. Entonces, no pienso que mejore ni la eficacia, ¿no?, de la resolución ni la calidad, fíjese, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero creo que mejoraría su representatividad. Bueno, respecto a la única pregunta que me habéis formulado, yo les sugiero, porque no voy a alargar más la respuesta, que por favor acudan a una de nuestras clases que vamos a dar este año, pues ya sea en primero con el profesor Reborio o conmigo o con la profesora Majano por las tardes, o ya en segundo, porque también se habla de la garantía de derechos fundamentales, con la profesora Rebato, porque yo creo que la pregunta que me hace es conceptual, es decir, es explicar cómo es el sistema de garantías procesal en España. Entonces, bueno, pues podría alargarme mucho y hacemos una clase de repaso, pero creo que me van a matar. Entonces, bueno, como además van a estar ustedes aquí un año, podemos compartir reflexiones y les aclaro que, bueno, no es exactamente como el amparo mexicano, no existe una especialización de amparo, sino, como que les digo, actualmente son las leyes procesales las que subsumen la protección de derechos fundamentales. En cada orden se ha hecho de una manera o de otra, eso es lo que estudiaremos, ¿no? Pero bueno, luego puedo compartir con ustedes. Pero sí que quiero decirles a los compañeros, porque como yo también he tratado bastante el tema de género, bueno, bastante, mira, mi compañero, bueno, mi director, y bueno, lo dices como si lo hubieras agotado. Bueno, para mí así fue muy agotador. Sí, bueno, pero que he tratado sobre ello. Yo estoy con la profesora Rebato y en que, bueno, no creo que a lo mejor fuera mejor, pero mirando hacia atrás, pero mirando hacia el futuro, si no se cambia, creo que sí que podría ser peor. Porque la paridad de la sociedad es un hecho. Bueno, incluso les diré más, por una cuestión genética, biológica, nacen más mujeres que hombres. Eso es, o sea, que en el mundo somos un poquito más de mujeres que hombres. No es eso. Tengan ustedes en mente que
que un órgano como el Tribunal Constitucional sea paritario no quiere decir que las mujeres que lo vayan a componer no tengan una ideología machista. Puede haber, sí, 6 mujeres, y de las cuales 4 de ellas sean, desde el término más despectivo, machistas. No, yo creo que muchas veces nos ponemos, cuando hacemos esas preguntas, nos imaginamos ahí a 6 de Femen arrasando con las sentencias, ¿no? Que a lo mejor son mujeres, pero a lo mejor no creen en el movimiento feminista. O sea, que tengáis en cuenta eso, ¿no? Cambio de ustedes a vosotros porque ya me sale, pero que tengáis en cuenta eso, que no os pongáis esa, que es muy triste, ¿no? Porque los hombres y las mujeres somos compañeros de vida. Yo hablando como mujer, pues son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros amigos. Entonces no nos enfrentemos en ese sentido. Estas medidas lo que tienden es a mejorar nuestra convivencia. Entonces intentemos no ser agresivos los unos con los otros, que da mucha penita. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir, aunque sea en un minuto, dado, no porque haya sido aludido ni directa ni indirectamente, pero que estoy bastante de acuerdo con la perspectiva de las profesoras Rebato y Travevals en una cuestión, y es que, por supuesto, la presencia de la mujer es importante y, sin embargo, las cuotas no son la solución y a veces son un problema. Y lo tengo que decir porque, dado que no existen cuotas, pues alguien antes lo ha aludido como tangencialmente, el área de Derecho Constitucional resulta que somos una gran mayoría de profesoras. Pues así es, dado que no existen cuotas, si existieran cuotas habría un tope. Y añado algo más que es absolutamente real, y lo voy a mencionar aquí, y es que hemos tenido problemas en proyectos de investigación cuando se ha primado la cuota femenina, dado que la cuota femenina tiene un tope de un 60%. La cuota femenina es un mínimo de un 40%, pero un máximo de un 60%. Entonces yo creo que las cosas o no se hacen, o si se hacen, que se hagan bien, porque que tengamos que perder puntos o habernos quedado, como nos ha sucedido, fuera de proyectos por tener demasiadas mujeres, es algo que convendría que alguien lo explicase algún día, si es es buena una cuota que lo que hace es poner un techo a la mujer. Yo creo que la mujer, cuando tiene méritos suficientes, llega y puede tener la mitad, pero puede tener mucho más de la mitad, porque no se trata de que sea una mitad, sino, y sobre todo en grupos o en órganos cuya composición es relativamente reducida. Cuando estamos hablando de grupos de 5, de 8, de 12, pues la verdad es que naturalmente creo que las cosas no se resuelven con mitad y mitad, sino se resuelven, eso sí, cuando hay una sensibilidad y una idea de que verdaderamente las personas que tienen mérito lleguen. No solo las mujeres van a estar en una mitad, sino que en muchos casos van a poder estar por encima. Y poner una cuota que significa un techo a la mujer, la verdad que creo que es el típico ejemplo de norma que se vuelve en contra de la finalidad que dice perseguir, ¿no? Bueno, esto era mi última reflexión, que no me he podido resistir, pero ahora lo que procede es invitar al decano, profesor Sanz Díaz Palacios, que amablemente ha venido para llevar a cabo el acto de la clausura, y sin suspender ya el acto ni nada, para que no tengáis que salir, vamos a proceder a la clausura, que será muy breve. Queridos miembros de la mesa, queridos organizadores de las jornadas, algunos forman parte de la mesa, queridos compañeros del área de Derecho Constitucional, con su catedrático a la cabeza, nuestro querido colega Javier Díaz Reborio, queridos estudiantes, queridos todos. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve para no alargar innecesariamente este acto de clausura, puesto que no corresponde a este decano protagonismo alguno, considerando el elenco de ponentes que han intervenido en las jornadas y el interés de los temas abordados. Hace un año aproximadamente, el área de Derecho Constitucional celebraba con éxito las jornadas sobre los 40 años de la Constitución española y tiene, por tanto, pleno sentido que en estos días se haya dado continuidad a esa temática con la elegida en esta ocasión el Tribunal Constitucional 40 años después. El acierto en la elección de temas y la excelente organización de los foros en los que dichos temas se abordan son características del área que dirige Javier Díaz Reborio y por eso, como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, he de mostrarle nuevamente a él y a su equipo mi reconocimiento y mi gratitud.
Con sus actividades contribuyen a la excelencia académica del centro y, en definitiva, de la Universidad de Castilla-La Mancha. No en vano, son indudables los logros obtenidos por el equipo de Derecho Constitucional. Aprovecho esta ocasión para felicitar públicamente al profesor Díaz Reborio por el último doctorado honoris causa que se le ha otorgado recientemente en Perú, concretamente en la Universidad Ricardo Palma, que él mismo me corrija si incurro en alguna imprecisión. Creo que este ya es el 7º doctorado honoris causa con el que se le inviste en dicho país, en Perú. A mí me consta que no es el único Estado americano en el que Javier Díaz Reborio obtiene ese reconocimiento, pues yo mismo asistí a otro acto de investidura en Ecuador. Creo que fue su primer doctorado honoris causa en el continente americano durante una estancia de ambos en Guayaquil. Enhorabuena, Javier. En fin, mi agradecimiento a todos los que habéis hecho posible estas jornadas, ponentes, profesores y alumnos, jornadas que de este modo quedan clausuradas. Muchas gracias.